segundo bloque de La Voz en el Aire y les pedimos, les ofrecemos que nos acompañen a estar en el aire, comunicándose, enviándonos sus mensajes al 155-032-5122, 155-032-5122. Ese es el WhatsApp de la radio, y ahí si nos mandan un mensaje de audio se van a escuchar. Lo mismo por el chat en el aire de YouTube. Y también en la ventanita de ahí de conversaciones al lado de la transmisión en YouTube. Porque bueno, vamos a recibir nuestra primera entrevista. Está con nosotros Diego Molinas, bueno, un militante popular que en este momento también ejerce como funcionario del Parlasur. Es el Parlasur, ¿no? El Parlamento del Mercosur. Y es autor de un libro sobre conversaciones, entrevistas, encuentros con José Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, otro militante de toda la vida. Otro grande. Hablamos de un grande en el primer bloque, hablamos de otro grande en este segundo bloque. Bienvenido, Diego. Bueno, muchas gracias a ustedes por recibirme. Amigo de la radio también, ¿no? Me siento en casa. Yo todavía estoy transitando una transición simbólica, emocional y visual, que es el puente de Zarratea, porque cuando yo laburaba acá no estaba. Claro. Así que todavía me desacomodo un poquito, ¿viste? Pero sí, me siento en casa. Buenísimo. Sí, un compañero del territorio. En este caso, bueno, reflejando una de sus experiencias de vida, experiencia de militancia. Contanos en qué contexto llegaste a conocer al Pepe y bueno, a estos encuentros que dieron como resultado este librito. Cuando se piensa en las historias, qué es lo que pasó un poco en estas horas, cuando vemos las historias de muchos pibes que le dan cámara, micrófono, descubrimos que las historias no son tan ordenaditas, los que venimos de los barrios no tenemos historias tan ordenaditas, sino que un poquito se van haciendo de rupturas y de encuentros, digamos, ¿no? Yo vengo de ingeniero UDGE, caí acá a Villa de Algo a laburar como docente, fue mi primer laburo, y pasé del call center al Porres, digamos, y acá por primera vez me dijeron profesor, digamos, ¿no? Primera vez en la vida que recibí. Profe. Sí. Hola, profe. Y ese asombro tiene que ver también con una lógica de gente que cree en uno, que confía en uno, y en ese marco me propusieron en el 2021, terminando la pandemia, ir a laburar al Parlasur por 6 meses, con un rango bajo, y bueno, yo voy por 4 años haciendo un poco la vida en 2 orillas. Y somos más simples porque mi vieja me dijo, bueno, si vas a Uruguay, así estés 3-4 días o lo que estés, tenés que conocer al Pepe, así que un poco en ese contexto fue que cumpliendo esa indicación afectiva. Bueno, entonces por un pedido de mamá. Sí, me parece que... O una sugerencia, una iniciativa. Me parece que estamos hechos nosotros de eso, ¿no? De trama afectiva, y son las que nos llevan. Y bueno, ya un año, un poquito más de ejerciendo el rol en el Uruguay, se nos da la posibilidad de entrevistarlo. Fui con otro amigo del barrio, un hincha de Boca que se llama Sebastián, que le dije, che, me parece que vamos a poder entrevistar a Pepe. Me dijo, bueno, yo voy, te hago la segunda. Llegamos, estuvimos allá, se fue cancelando la entrevista, que primero era telefónica, después podía ser por alguna modalidad Zoom, y después que llevamos casi una semana esperando, nos rendimos, y cuando estábamos en Colonia, ya volviendo, nos llama el compañero y dice, che, Pepe los espera el lunes a las 6 de la tarde en la chacra. Cambian los pasajes. Volvimos para atrás. Che, ¿y cuando lo viste? ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención? Mirá, yo quiero hacer un sano paralelismo entre lo que venían hablando del Indio y el Pepe, ¿no? Porque me parece que... seguramente hay muchos. Es difícil comprender al sujeto histórico, poético, barrial nuestro sin el Indio, y es difícil comprender a ese mismo sujeto sin el Pepe, ¿no? Me parece que hay esa simbiosis entre referencias potentes como la del Indio, como Pepe, que sintetizan la cultura y la narrativa poética y política del país. Cuando uno va a Uruguay, cuando uno se encuentra con el Pepe, encuentra un animal de galaxias, ¿no? Un genio amor en términos de la narrativa de estas horas, pero también se encuentra un vecino más, ¿no? Entonces yo creo que lo más impactante del encuentro con Pepe fue que llegamos a una casa parecida a cualquiera de las casas de nuestros barrios, a cualquiera de las casas de nuestros vecinos,
Y encontramos un tipo que se levantaba de la siesta, malhumorado, ¿no? Medio despeinado, muy parecido a algunos de nuestros tíos o vecinos, parientes. Y ahí me parece que hay otro dato que es importante y que para nosotros es clave. Nosotros llegamos ahí con nuestra identidad de barrio. No es que llegamos desde la idea, mirá, Pepe, somos intelectuales, somos funcionarios, somos pibes de barrio que venimos a ver por qué vos vivís en un lugar al que nosotros se nos impuso vivir. ¿Qué te hizo estar acá? Y yo creo que el primer aprendizaje de esa charla larga con él, que estaba pautada para 15 minutos y fue de 2 horas, fue que esta instancia de sentarse a hablar con nosotros de igual a igual tenía una dimensión reparadora. Cuando hay gobiernos como el de Milei, como el de Macri, como los que hemos sufrido, los pibes de los barrios somos lastimados en toda nuestra dimensión integral, en nuestra autoestima, en nuestra capacidad nutricional, en todos los niveles somos discriminados y maltratados. Entonces que alguien tan grosso se te ponga de igual a igual, que era un poco también lo que relataban nuestros compañeros y compañeras hasta ahora, decía el indio me hablaba a mí, claro, ¿no? Es reparador. Entonces yo creo que ahí hay un dato potente, por el cual también nos parece importante no abandonar la dimensión barrial en la entrevista, porque creo que Pepe, al ponerse a hablar de igual a igual con nosotros, tuvo un gesto reparador que la política necesita. La política necesita hacer los referencias políticas parecidos a los pibes de los barrios, parecidos a los laburantes, y hablar de igual a igual, porque hay mucho daño hecho sistemáticamente por una cultura neoliberal que lastima a los más humildes, y un buen político es una buena persona, y una buena persona y un buen político es alguien que es capaz de reparar esos dolores. Esto que mencionabas vos, muchos medios lo han destacado o subrayado como una rareza, ¿no? Durante todos los años, durante los últimos años, sobre todo después de que, mientras fue presidente y después de que fue presidente, de seguir viviendo en su chacra, ¿no? De seguir viviendo en la casa humilde. ¿Qué pudiste ver o qué te representó estar ahí a vos? Bueno, te conmociona, te moviliza, ¿no? Yo creo que, bueno, ahí hay un asiento que está hecho de tapitas de gaseosa que le hicieron los pibes que estaban encanados. Y nosotros nos pasamos todo el fin, ya les conté que estuvimos unos días largos esperando, digamos, y entonces veíamos un video, una película, nos preparamos, y de golpe cuando entramos estábamos en esa película, ¿no? Eso que nosotros habíamos visto, estábamos ahí, entonces medio jugando nos sentamos en el asiento ese, ¿viste? Y después nos encontramos con él, y yo creo que ahí hay una doble dimensión. Nosotros planteamos que la discusión política, la reflexión política tiene que tener la dimensión del átomo y la galaxia, ¿no? El átomo como esa dimensión constitutiva pequeña y esa otra dimensión potente de disputar lo global, el mundo, la geopolítica. Y yo creo que el libro plantea ese viaje. Es una reflexión en donde Pepe habla de, las lechugas, cómo era el sistema para cómo había que cuidar la lechuga, o el vecino que no le había traído la cabutia que le había pedido hace un rato, y de golpe pasaba a decir, mirá, lo de Rusia no es algo más, ¿no? Y hay que agarrar, y hay que hacer ríos en el Sahara, y hay que desviar el río Bravo y traerlo hasta el centro, y un tipo con una imaginación potente. Ahora, en esa imaginación de estadista hay un reflejo de lo popular. Tal cual. Porque nosotros, que somos estadistas de lo cotidiano y de las carencias y de la intemperie, tenemos que imaginar constantemente realidades mejores. Más cuando gobiernan realidades tan crueles como esta. Entonces yo creo que ahí sigue esa conexión entre la dimensión popular, en la cual yo entiendo que si bien es una denuncia, tanto de Pepe como de todos aquellos, en su momento los curas de la opción por los pobres, de vivir en el barrio, también es un lugar de aprendizaje y un marco epistemológico de donde pensar la realidad. Diego, sin spoilear el libro, pero vos en tu presencia con el Pepe, ¿qué conversación te marcó de esa entrevista? O sea, de estas charlas. Que vos decís, tengo que tomar una de las que hablé que más me llegó, que más me marcó. ¿Cuál fue? Sabes que a mí el fenómeno de los redondos me llega tarde, ¿no? Yo no soy el ricotero de la familia. Y entonces estos días me conmocionaba mucho una piba. Ayer hablamos con Agustina, una de las chicas que hizo una de las declaraciones más fuertes, la que tenía la bandera que decía Gracias Indio, y ella decía, el indio me electrocutó, ¿no? Y ahí a mí hay un momento en que Pepe me electrocuta por robarle esa gráfica, y es cuando él relata esto, dice, yo le pregunto, Pepe, ¿qué sentido tiene la militancia en tu vida, ¿no?
un tipo que estuvo en cana 12 años, que tenía 6 tiros en el cuerpo, que no pudo tener hijos por dedicar su vida a la militancia, que cuando llega al Palacio a asumir su cargo de diputado, el cara le dice, señor, ¿se va a quedar mucho tiempo acá? Y él le contesta, bueno, si me va bien, 5 años, ¿no? Pero nadie creía que ese tipo desarropado que iba con una motito podía ser un diputado, podía ser ministro y podía ser presidente después de haber pasado lo que pasó. Y cuando yo le pregunto eso, él me dice, mira, el mundo tiene muchas injusticias y la militancia es aquello que le da sentido a la vida. Y la vida se puede pasar consumiendo, viviendo al pedo, lo dice así, eso está en el libro, pero la militancia te da un sentido, ¿no? Y yo me pasé la vida en ese sentido. Entonces él dice, la vida es un milagro. Y eso me toma la mano y me lo dice, la vida es un milagro, había millones de posibilidades de que naciera otro y naciste vos. Entonces la vida tenés que vivirla al tope y con ganas. Bueno, electrocutado, ¿no? Claro. Electrocutado para toda la vida. Eso, me parece que hay, ¿no? Hay 2 pibes de barrio que con su experiencia se encuentran con alguien a quien admiran y se da una misa popular ahí que hace que sea fácil de leer. Nosotros lo venimos laburando en contexto de encierro y nos vuela la cabeza lo que los pibes van tomando del libro, ¿no? De las charlas. Orgullo de barrio y crítica al capitalismo. Tiempo, afectos y la trampa del consumo. La militancia como causa de vida, esto que mencionabas recién, ¿no? Una gran frase que yo siempre recuerdo del Pepe es: pobre es aquel que desea infinitamente. Uh-huh. Claro. Eso es como, bueno, ¿cómo nos ponen a nosotros el resto de la sociedad? Somos los pobres, los marginados. Pobre es el que necesiten infinitamente. Sí, porque, digamos, también yo creo que la charla se da hace 2 años atrás, o un poquito más, y parece que fue hace mucho por el grado de pregunta en el que estábamos, ¿no? Hay una transición civilizatoria donde estamos terminando de comprender si esto es la posmodernidad o es la hipermodernidad, o si estamos en un apocalipsis civilizatorio donde las máquinas nos van a llevar puestos, o si tenemos una capacidad humana barrial de conmover y de componer poesía y la inteligencia artificial nunca va a hacer eso. Estamos atravesando ese estadio que nos toca en lo individual, nos toca en lo colectivo, y él estaba en esa pregunta, ¿no? Entonces, él hace una reflexión muy potente en torno al humano, hace una reflexión en torno a la capacidad de asombro que tiene el hombre en su capacidad de generar tecnología, el hombre en el sentido antropológico, la mujer, ¿no? En su reivindicación de derechos, pero esta potencia también que puede producir, él decía, el socialismo comunitario, ¿no? El ensayo civilizatorio, el barrio como hipótesis de mundo posible, ¿no? Que me parece una reivindicación central, y eso él lo atravesó por el cuerpo, no era alguien que lo estaba diciendo porque había hecho un curso, una maestría, una diplomatura, un doctorado, lo tenía en el cuerpo, ese cuerpo que después él le termina diciendo, bueno, ya está, hasta acá llegué, y lo hace público, y lo hace hecho político, y lo hace hecho colectivo, y desde ese cuerpo él decía, mira, la vida tiene sentido si es con otros, el consumo que te ponen es una zanahoria para que no seas vos mismo, y no hay cosa más linda que ser vos mismo y disfrutarlo con aquellos que son parecidos a vos. Y me parece que para nosotros que estamos acá en Villa Hidalgo y que somos tratados de negro de mierda, que estos días fuimos tan vilipendiados, de vago y todo eso, bueno, de nuestro lado hay gente grosa como el Pepe, como el Indio, como Evo, como el Che, como Fidel, como Chávez, y hay que dar esa discusión. Y cuando un pibe de los nuestros dude de sus capacidades, tenemos que volver nosotros a estos lugares, porque somos los que hacemos andar la rueda de la historia. Hermoso el mensaje y potente, además. Estaba repasando los títulos de cada capitulito, de cada porque los dividiste en segmentos breves, ¿no? En ideas, y esta me da mucha curiosidad. Quiero saber, sueños pendientes y luchas del porvenir. ¿Qué le quedó por hacer a Pepe o qué hablaron al respecto? En ese momento ahí voy sumergiendo también en el lugar, en el contexto. Ya bajaba el sol, ¿no? Porque nosotros llegamos a la tarde en un otoño también de Uruguay, entonces ya bajaba el sol, entonces él también se va como serenando. Y entonces nosotros le preguntábamos qué tenía pendiente, ¿no? Y dice, bueno, el hombre, el ser humano,
es un ser inagotable de sueños, de deseos, ¿no? Pero lo que creo que es más importante, dice él, que venga otra generación de militantes. Mirá. Así lo define. Un sueño, un sueño pendiente más para el país, o para su pueblo que para él, ¿no? Que para su propia vida, quiero decir. Publica editorial Acercándonos, una editorial militante, comprometida con un montón de causas, muchos títulos de autores populares, lo pueden buscar por supuesto en todas las redes. No, le quería hacer una pregunta a Diego, ya que te tenemos acá. Respecto al libro, porque viste que ahora también se tornó mucho de aquellas personas que dicen, no, yo soy apolítico, yo no me meto, si es el Pepe. ¿Qué va a encontrar en el libro? ¿Un libro político o es un libro de vida? Mirá, de estas horas una de las cosas que me aterra es cuando dicen, este fenómeno del indio atraviesa a todos, ¿no? Me aterra porque siempre que atraviesa a todos nosotros quedamos fuera, ¿no? O lo cuenta otro. Que Pablo Dugan me cuente a mí cómo es vivir en Budge es terrible, ¿no? O que me lo cuente Pedro Rosenblatt, o que me lo cuente gente que está todo bien, menos mal que están de este lado, pero somos cosas distintas. Entonces yo creo que es importante recuperar la identidad barrial y recuperar la idea de que los barrios también podemos hablar, ¿no? Mi vieja es empleada doméstica, mi viejo era zapatero y bueno, también fue montonero, intentó la revolución, ¿no? Y así en nuestros barrios, como se evidenció en estas horas, hay muchos de los nuestros que son poetas, que son filósofos, que son mejores que cualquier arquitecto o ingeniero cuando agarran la escuadra y la plomada, ¿no? Entonces yo creo que lo que alguien va a encontrar ahí es eso, es la potencialidad de los barrios hablando con el mundo, con la geopolítica, con la economía y eso. Y por otro lado vas a encontrar una referencia, hay una canción de Silvio Rodríguez que dice, llama Hombre, que dice, desciende a mi ciudad tu ejemplo, ¿no? Y me parece que ahí lo que uno encuentra en Pepe es una referencia potente y para mí ser de barrio, asumir la identidad popular y hacer política hacia la revolución, hacia la justicia social, hacia la dignidad de todos es no solamente un deber, una tarea, sino que es la manera de ser feliz, ¿no? Entonces yo creo que es un mensaje de felicidad que redunda en la idea de que ser de barrio, ser militante, ser buena gente y no creer que uno se salva solo, sino que es entre todos, es lo que resume la potencia política de lo que tenemos adentro, no de lo que está lejos, ¿no? Y eso interpela también a veces a una política que se hace distante de los pobres, ¿no? Entonces me parece que el libro es un mensaje político de reivindicación de lo barrial, de la potencia de lo barrial, y que no hay una política más justa que aquella que piensa en la buena vida, en el buen vivir para todos. Te saco un poco del libro, de las entrevistas y te traigo un poco a la realidad nacional, a nuestro país. Bueno, en realidad estamos hablando de esto también ya desde el principio, ¿no? Perdón, el Pepe también es nuestro. Por eso, porque estamos hablando de política, entonces todo es aplicable a este momento de este país. Pero desde esa identidad barrial, de militante del territorio, te pregunto cómo estás viendo la situación nacional, ¿qué ves en el horizonte del 2027? Para dejarla un poco abierta y amplia la pregunta, agarrarla por donde puedas. Mira, que van a ver acá mi parte más demencial o un poco prolija. Yo veo con esperanza... estos días, estas horas me dieron un país más poético y menos patético, ¿no? Me dieron un país más cercano al que yo quiero vivir. A veces se hace difícil, ¿no? Con algunos personajes o brutalidades. El aluvión zoológico, decían hoy, para definir a los afectos, a vos, a los que estuvieron ahí, a mi hermana, que fueron ahí, lo definían como el aluvión zoológico. Pero lo del aluvión zoológico o las demás dimensiones descalificantes en algún punto marcan que los oligarcas, los poderosos le siguen teniendo miedo a eso. Ahí a la felicidad del pueblo. Y a la capacidad de eso. Hay un pibe que decía en la fila, mirá que si todos los ricoteros nos juntamos y nos vamos a Plaza de Mayo, te echamos. Es un sentimiento, pero también es un dato cuantitativo, ¿no? Sí. Yo creo que haciéndome cargo también de la responsabilidad que nos cabe a todos los que asumimos una representación política,
o nos asumimos militantes, o que apostamos a una espacio de construcción colectiva, lo que demostró estos días es que falta conducción, pero nos falta ganas de cambiar las cosas. Hay una materia prima para ensayar la justicia social, hay una posibilidad enorme que se abre hacia el próximo proceso electoral, no de lo que se está viendo solamente estos días, que es una expresión poética de arrabal, el hondo bajo fondo donde el barro se subleva, sino que hace rato que ya las encuestas vienen diciendo que si las elecciones fueran hoy, Kicillof le gana en algunos casos por 10 o 4 puntos, ¿no? Y eso responde claramente a una resistencia sostenida a punta de dolor, de frío, de hambre de nuestra gente, ¿no? No de algunos dirigentes que a veces creen que ser dirigente es ser el tipo que llegó a un lugar inalcanzable. No hay nada inalcanzable, ¿no? Y si algo demuestra ese cajón ahí por el que pasan millones, demuestra que no hay nada inalcanzable, que todos volvemos ahí. Entonces necesitamos políticos, dirigentes que sean alcanzables, que se dejen de romper las pelotas con internas boludas y que den una respuesta a lo que está ahí, que está diciendo, che, esto no va más. Y lo que recuperamos es sentido común. Lo de Milei es un desquicio, no tiene razón de ser. El hambre que está pasando nuestra gente no tiene razón de ser. Ahora, por sobre el pesimismo y sobre lo que decían que no pasa nada, están pasando un montón de cosas. Yo creo que ahora la pelota está en la cancha de aquellos que tienen responsabilidades políticas, y está también claro que tanto para un lado como para otro, si esas responsabilidades políticas no se asumen con responsabilidad, con seriedad, con inteligencia, hay mucho pueblo con ganas de salir a la calle y de tomar la historia en las manos, ¿no? Será la hora, por lo que decís, de dejar de lado la especulación, ¿no? También que tan mal le ha hecho a los sectores políticos que representan al campo popular. Viste, no, yo estos días pensaba, yo también especulo a veces, ¿no? ¿Por qué digo alguna cosa y otra no? Cuando veía estos amigos, compañeros que decían así, yo decía, y viste, a veces uno se cuida y dice, no, bueno, pues por ahí en la lista alguno me ve, ¿no? Hay una Los Siete Locos de Roberto Art. Uh-huh. Hay un momento en que el personaje principal va caminando por Coronel Díaz y Mansilla o Charca, y él está muy mal de guita, entonces él dice, bueno, para el semáforo y dice, bueno, voy a portarme bien porque seguro hay un rico que me mira, y entonces me mira, y bueno, se va a dar cuenta, se va a sensibilizar que estoy, y por ahí baja y me da trabajo, ¿no? Bueno, algunos de nosotros, militantes, que venimos de barrio, que venimos del hambre, estamos igual que ese personaje, tratando de ver que alguien nos vea y diga, sí, vas a ser candidato, vas a ser diputado, ¿no? Especulando, parados, esperando un semáforo que nunca corta, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar el paso, cruzar la calle y volver a pensar la política como ese hecho digno de movimiento que te hace feliz, que también te hace enojarte y que te hace ser disruptivo. Digo, el fenómeno del indio o del Pepe marca que siendo vos mismo podés hacer política, ¿no? Que siendo vos mismo podés sintetizar expectativas colectivas y transgredir un proyecto histórico conservador. De un modo u otro, muchos de nosotros nos hemos vuelto conservadores, y creo que, como decís, hay que dejar de especular, y tenemos pueblo, magia, poesía, canción, música y un montón de compañeros para ir para adelante, ¿no? Diego, un poco, bueno, Latinoamérica para sur. Tuvimos una buena noticia en Perú. Sí, estamos ahí, pero sí, yo tuve esto es medio primicia para acá, para Reconquista. Nosotros tuvimos la posibilidad de primicia FM Reconquista, Rafa. Voy a mandar el videito después, pero nos mandó un video el presidente de Perú cuando baja porque estábamos todos escribiendo. Es un movimiento el movimiento que está ganando en Perú, porque está ganando frente al fujimorismo. O sea, es como que vos estés, no sé, Cristina postulándose contra la hija de Videla, es de ese tenor, ¿no? Keiko Fujimori representa el terrorismo de Estado. Hay gente que todavía está encarcelada en cuarteles de las peores maneras en Perú por lo que fue el sistema represivo de Fujimori. Es la hija. Y los compañeros que están ganando ahora son compañeros que hasta hace poco estaban, era un movimiento que reclamaba la libertad de Castillo. Eso era lo que del presidente que fue preso, presidente popular que fue preso, y después vino todo este proceso en Perú de 7 presidentes, y cada vez que las élites se ponen de acuerdo lo sacan. Entonces él nos manda un audio diciendo, bueno, ganamos,
¿no? Tengan paciencia, pero ganamos. Entonces por eso digo, la primicia es que les comparto que hemos tenido un videíto que nos mandó el presidente de Perú diciendo que ganamos, y viene Colombia, y viene un proceso, para mí, en el corto y no tan largo plazo, donde se va a empezar a invertir la ecuación de la hegemonía de la derecha en la región. El imperio se está debilitando. Qué cortita al final, así cerramos retomando con el libro, pero una más sobre esta mirada regional. ¿Qué rol ocupa Argentina en este momento, en el contexto latinoamericano, aprovechando tu trabajo en el Parlamento del Mercosur? Sí, para mí hay un dato relevante que es que el dueño de Palantir, Peter Thiel, se venga a vivir a Argentina, marca la posición estratégica que tiene Argentina en la región, ¿no? Si Argentina y Brasil se juntan y hacen un planteo fuerte, eso desequilibra el orden global. Para mí Argentina, a diferencia de lo que otros ven, ha sido un país con capacidad de resistencia. Miremos el proceso peruano, miremos el proceso ecuatoriano, miremos otros procesos, lo que costó incluso en Brasil. Hubo 2 años sin una movilización, y yo creo que el gobierno que tenemos en Argentina es terrible, es un ensayo global neoliberal de lo más brutal, pero este pueblo, no solo este fin de semana, sino cada miércoles, ha demostrado capacidad de resistencia, y creo que si nosotros somos capaces de defender, como lo estamos haciendo, nuestra soberanía, eso le da una potencialidad al movimiento popular regional para recuperar, y además vamos a estar derrotando a uno de los ensayos más monstruosos y más brutales de la derecha en el mundo. Entonces yo creo que en eso nuestro pueblo tiene una potencialidad, un presente y un futuro glorioso. Diego Molinas nos trajo Conversaciones con Pepe Mujica, un encuentro en el atardecer de una vida plena, publica Acercándonos Ediciones. ¿Dónde se consigue? Hay 2 maneras. Una, me pueden escribir a mi Instagram, Diego Molina, si negociamos un precio compañero. Ahí va. Pero también a las redes de Acercándonos. Hay una versión más económica que sale 4.000 pesos, que es un libro digital, que eso es más accesible, y en el formato papel está entre 15 y 20. Así que también, y busquen las redes Acercándonos, porque como decís, tienen un montón de producciones, son una editorial compañera. Así que ahí se lo puede buscar. Gracias, Diego. Muchas gracias, Diego. Y bueno, estás en casa. A ustedes por la paciencia, hablo mucho, pero me sentí cómodo y en casa. Encantado. Gracias de verdad. Además de un poco del Pepe Mujica, una visión optimista para el futuro más próximo de nuestro país. Quédense que nos queda un ratito largo todavía de La Voz en el Aire en FM Reconquista.